También lo han escuchado porque creo que cuando se empezaron a hacer nuestras convenciones en Rivera, hace muchos años antes de hacerse en el IVA, se hacían en Rivera, y creo que él llegó a venir a Uruguay a predicar, y realmente un hombre de Dios muy interesante, y escribió un libro llamado Cada uno gana uno, y antes era muy conocido, ¿cierto? Es como el libro que damos nosotros de Luis M. Ortiz, Instrucciones Bíblicas para Recién Convertidos. Es bastante parecido y él tiene varias lecciones cortas que son muy lindas acerca de, bueno, de lo mismo que el libro que damos nosotros, acerca del bautismo, de los miembros, de la responsabilidad de cada uno, incluso vamos a decir como vecino, como familia, ¿no es cierto? Tenemos o tienen que alguno que llevar adelante un hogar y tienen que dar un buen testimonio. Eso también es todo una cosa tan importante como la otra. Hoy vamos a dar varias lecciones cortas de este pastor, empezando por la muerte, o la muerte, el último paso de la vida humana, la resurrección, si existe el purgatorio. ¿Existe o no? El cielo, el hogar eterno de los redimidos, y ahí por ahí vamos a terminar. Amén. Vamos a tener varios versículos para leer, así que todos podemos leer y todos podemos también aportar o preguntar. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a tomar como base, porque al ser una enseñanza de este tipo, tenemos varios pasajes, pero vamos a utilizar el libro de Génesis, capítulo 25, al menos para leer un versículo, y después oramos, y así vamos a continuar. Capítulo 25. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es un versículo más solamente la historia de Abraham, pero así como todos los hombres de Dios que vivieron esta tierra murieron, es lo que pasa y va a pasar con todos nosotros, excepto aquellos que estén en vida en la venida de Cristo. Amén. Vamos a leer desde el 7. Génesis 25, 7 hasta el 11. Gloria al Señor. Así que vamos a comenzar con la muerte como lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos Génesis 25, 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente a Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de él, y allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después que muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias porque tú eres bueno, este culto, Señor. Gracias por todo lo que has hecho para nuestras vidas. Sigue ministrando nuestros corazones al compartir tu palabra, estas lecciones de tu palabra. Nos dé sabiduría a mí, a cada uno de tus hijos, Señor, que están aquí. Ministra nuestros corazones que necesitan ser edificados por tu palabra. Nuestras almas necesitan ser nutridas de tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús, recibe tu alabanza, Padre, que mereces. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando Jesús hablaba con los fariseos, y más bien en este caso con los saduceos, ¿se acuerdan que era una secta que no creía en la resurrección de los muertos? Y era uno de los conflictos que tenía, incluso entre ellos y los fariseos. Solamente se unían para hacerle la guerra a Jesús, después no se llevaban bien para nada. Y cuando los saduceos hablaban, el Señor les dijo, ¿no leyeron en la palabra cuando habla el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y usa este término, este versículo para decir, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, que para el Señor, Abraham, Isaac y Jacob están vivos, están en la presencia del Señor. Aunque un día físicamente murieron, como hemos tomado esta lectura. La muerte es el último paso en el proceso de la vida humana. Es la cesación del cuerpo terreno.
Recién leímos esta palabra y alguien más puede buscar Levítico 16:1 y otro busca Deuteronomio 34:5. Alguno va a decir, ¿dónde está Levítico? Ese está también por ahí. Bendito tu nombre, Jesús. Levítico 16:1, Deuteronomio 34:5. Así que la muerte es el último paso en el proceso de la vida humana. Levítico 16:1 dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Amén. Y Deuteronomio 34:5. Y murió allí Moisés, sirvió de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Amén. Hablando de siervos de Dios, de personas que formaron parte del pueblo israelita. Así los buenos como los malos tenían que morir y tienen que morir. Al morir el espíritu del hombre abandona el cuerpo y es inevitable, pues es el resultado del pecado. Así que mueren malos y buenos como resultado de qué pecado. Sobre todo el pecado inicial, ¿no es cierto? Cuando el Señor le había dicho a Adán y a Eva, ustedes pueden comer de todos los frutos, porque el enemigo quería engañarles, pero pueden comer de todos los frutos del Edén, excepto este, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Y aunque habla de la muerte espiritual, habla dos veces. Morirás, dice en el original, para hablar también de que desde ese tiempo ya no fueron las personas que morían ni siquiera de tantos años y ni siquiera morían, pero por culpa del pecado entró la muerte a la vida humana. Amén. En el sentido espiritual, la muerte es la separación eterna de Dios. El hombre sin arrepentimiento está muerto espiritualmente porque no vive en comunión con Dios. Alguien busca Lucas 1:79 y otro 1 de Juan 3:14. Hermanos, nosotros hacemos mucho énfasis cuando una persona se enferma. En el caso de que sea una vida cristiana, sabemos que está asegurada. Si llegase a partir, se va a la presencia del Señor. Vamos a orar, le vamos a acompañar. Pero hermanos, cuando una persona está con una enfermedad terminal y no es cristiano, nosotros tenemos que tratar urgentemente que lo primero que haga es que entregue su vida a Cristo. Eso es lo más importante. Oraremos y si Dios quiere sanar, le puede sanar, pero lo más importante es que antes de morir la persona acepte a Cristo para que asegure su salvación, ¿no es cierto? Y para eso estamos como iglesia. Vamos a apoyar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero como hijos del Señor tenemos que invitar a la persona a la vida, porque no podemos hacerlo por imposición, que acepte a Jesucristo, que se arrepienta de su pecado para que sea una garantía de la salvación de su alma. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la cita que dijimos? 1:79. Para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Gloria al Señor. Así que, como dijimos en el sentido espiritual, la muerte es la separación eterna. Digo, por eso la muerte espiritual es la peor. O sea, cualquiera de nosotros puede morir, incluso a temprana edad, pero lo importante es que nuestra vida siga rumbo a la presencia misma del Señor. Amén. Gloria a Dios. El hombre sin arrepentimiento está muerto espiritualmente porque no vive en comunión con Dios. Y 1 de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén. Así que por la obra de Cristo en nuestros corazones y por el sacrificio de Jesús, sobre todo, nosotros estábamos muertos. Pero por ese sacrificio hemos pasado de muerte a vida, como leyó nuestro hermano. Todos los hombres obligatoriamente tendremos que morir, según dice Hebreos 9:27. Quien lo pueda leer. El cuerpo debe desintegrarse, volver al polvo, pero el destino del espíritu y del alma del hombre son totalmente diferentes. O es para arriba o para abajo, así como predicaba Xavi, así en vuelta, ¿cierto? O es cielo o es infierno, y es el mismo mensaje nuestro. No hay lugar intermedio, como vamos a ver después. Hebreos 9:27, creo que dice, está establecido. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Así que todos tenemos que morir, exceptuando lo que decía al comienzo, los que estemos en vida, tal vez seamos nosotros, la generación que esté en vida cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Amén. Ahí sí, nuestros cuerpos van a ser
transformados, pero no tendremos que morir. Van a ser transformados en cuerpos glorificados, porque dice que este cuerpo terrenal no puede heredar el cielo. Amén. Gloria al Señor. Los incrédulos y malos tendrán un destino diferente. No es como todos dicen, todos van para el cielo. En el mundo solucionan todo muy fácil. De pronto fue terrible persona. Hizo de todo, nunca se arrepintió, pero también se va para el cielo. Claro, si yo predicara eso, hermano, ¿sabes cuántos seguidores me ganaría? Si usted le dijera eso a la gente, todo le abrazaría. Usted es una buena persona, muy generosa, porque manda a todos al cielo. Pero es que nosotros, ni usted ni yo, tenemos potestad de mandar ni al cielo ni al infierno. Solamente decir lo que dice la palabra del Señor. Amén. Los incrédulos y malos tendrán un destino diferente. Amén. A ellos les espera el tormento eterno. Por eso, hermano, nuestro deseo, y a veces casi rumbo a la desesperación cuando una persona no se arrepiente, porque eso tiene que ser nuestro deseo. Amén. ¿Alguien puede leer Jeremías 20:11? Bendito Dios. Y Apocalipsis 21:8. Alabado tu nombre, Jesús. Jeremías 20:11. Amén. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Bendito Por Dios. tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados de gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. ¿De quién está hablando? De los malos, de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen. Amén. Pero no porque no puedan, sino porque no quieren creer. Y la gente que no cree es porque no quiere creer, aunque hermanos le presente según ellos, mucha evidencia de lo difícil que se le hace o lo que para ellos parece imposible creer. No cree el que no quiere creer. Y nosotros no tuvimos la capacidad de creer, pero ¿quién es el dueño de la fe? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Entonces a nosotros tampoco se nos hacía fácil creer, pero el día que clamamos a Dios, Él nos dio fe. Al oír la palabra, ella trajo fe a nuestras vidas. Amén. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ese es el destino de los incrédulos, pero los justos al morir disfrutarán de la gloria eterna. Amén. Isaías 35:10. Hago un resumen porque son muchas las citas. Pero por ejemplo, Isaías 35:10 y Daniel 7:14. Este es el destino de los justos. Por eso vale la pena, hermanos, pasar lo que estemos pasando. Bendito Dios. Lleguemos como lleguemos, pero vale la pena llegar. Amén. Dios nos ayude. Allá no va a haber más enfermedad, no va a haber más tristeza, no va a haber más conflictos. Gloria a Dios. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y dirán la tristeza y el gemido. Amén. ¿Vieron cuántas cosas se van a ir y cuántas cosas van a llegar? Va a oír, dice, la tristeza y el gemido. Y dice, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Porque hoy tenemos gozo. Pero de pronto a las horas o al rato viene una mala noticia y como que el gozo se nos quiere apagar. Y el gozo siempre está tratando de prevalecer y tiene que prevalecer sobre lo malo que viene en nuestra vida. Pero un día dice que va a ser gozo perpetuo sobre nuestras cabezas. Qué lindo va a ser ese momento. Gloria al Señor. ¿Y Daniel 7:14? Gloria a Dios. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Esa es parte de la promesa que tenemos si somos fieles hasta el final. Los incrédulos, escucha esto, los incrédulos no serán aniquilados como enseñan los adventistas y los llamados testigos de Jehová. Como decía el pastor Muñoz, los testigos contra Jehová. Ellos enseñan como que se muere uno y se termina todo. Le pregunté a este compañero que estuvo en esa secta, digamos, y llamémosle así, y él hablaba de, ellos le llaman creo la gehenna, algo de lo que sería el infierno, pero también enseñan como cuando dicen San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ellos pueden tener en su versión del Nuevo Mundo, para que todo aquel que en él crea no perezca, o hablan así como que se va a hacer la aniquilación. Amén. Nosotros creemos que no va a ser así. Amén. Cuando uno muere no se termina todo. Al contrario, cuando uno muere empieza lo eterno, digamos. Amén. Empieza la vida más larga, porque no se compara los años que vivíamos en esta tierra con lo que va a ser la eternidad. Amén.
La segunda muerte es la separación eterna del hombre y Dios, pero el hombre decide su futuro eterno en esta tierra. Si se arrepiente y acepta a Cristo, tendrá el gozo de la vida eterna. Si muere sin arrepentimiento, estará separado eternamente de Dios. A esto la Biblia llama la segunda muerte, según Apocalipsis 20 del 6 al 15. Pero seguimos. Todos los humanos nos preparamos para todos los acontecimientos del diario vivir, menos para el día de morir. Nadie está preparado, ¿cierto? Nadie. Aunque alguno espere, ahora uno ha escuchado cosas bastante tristes y fuertes con el tema de la eutanasia en Uruguay, hermanos, porque es difícil que una persona esté preparado para llegar a ese día. Amén. Gloria al Señor. Ahora, menos para el día de morir. Usted y yo debemos prepararnos. Solo recibiendo a Cristo el hombre tiene esta seguridad con respecto a su destino eterno. Eso hablando de la muerte. Ahora tenemos la resurrección. Hoy me estaba leyendo en 1 Corintios, al final de la carta, cuando el apóstol habla de la resurrección, porque había gente que no creía. Entonces decía Pablo, si nosotros no creemos en la resurrección, ¿de qué estamos predicando? Y dice, vana resulta también nuestra fe, vana nuestra predicación, nada tiene sentido si no creyéramos, si no existiese la resurrección. Pero dice, pero creemos que existe la resurrección, creemos que Jesús resucitó. Amén. La resurrección es una doctrina, principio de fe cristiana. Nos revela que los muertos volverán a la vida. Y esto es una manifestación gloriosa sobre los tratos de Dios con el hombre. Dios fue mucho más inteligente que la gente que piensa que cuando uno muere se termina todo. Dios pensó mucho más allá de eso. Los muertos volverán a vivir. La evidencia bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, confirman esta verdad. Y aquí tenemos varias citas. Primera de Reyes 17, del 21 al 22. San Juan, capítulo 11, versículo 44. Aleluya. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, confirman esta verdad de que los muertos volverán a vivir. Primera de Reyes 17, del 21 al 22, y San Juan, capítulo 11, versículo 44. Hermanos, no es necesario que todos busquen. Si puede hacerlo está bien, y si no también está bien que lo escuchen. Porque son muchas las citas y a veces a los que son más nuevos se les puede hacer más difícil. 17, 21, 22. Sí. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y dijo Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Amén. Y San Juan 11, 44. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Amén. ¿Y de quién está hablando este caso? ¿Quién resucitó en San Juan capítulo 11? ¿Quiénes más resucitaron en la Biblia? ¿Se acuerdan? La niña aquella que dormía, ¿no? Amén. Que dice Talita Kum. Amén. La niña de 12 años. ¿Alguien más se acuerdan ustedes que resucitó en la Biblia? El del hijo también, de que la madre lo va a enterrar. Amén. El hijo de la viuda de Naín. Amén. ¿Qué otro resucitó en la Biblia? Hay varios casos. Y ¿cómo se llama el amigo de Jesús? El que resucitó De Lázaro. Lázaro, el capítulo 11 de San Juan. ¿Hay más casos? Jesús. Amén. Gracias. Amén. Pero Jesús dice primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Aleluya. El único que murió resucitó, pero no volvió a morir, a diferencia de todos los casos. El que tocó los huesos de Eliseo resucitó. Resucitó también, exactamente. Tanto Elías como Eliseo resucitaron. Recién el que leyeron, ¿quién está en el pasaje que leyeron de Primera de Reyes? Ahí es Elías, ¿no? Un bebé. Un niño. Es un niño. Es el caso que leyeron los hermanos recién, recuerdo que leyó. Amén, Elías resucitó. Eliseo también resucitó en el caso que dice, y otro caso más también. Resucita Eliseo. Por eso algunos creen y toman esa parte como la doble porción. Elías resucitó a uno, Eliseo resucitó a dos. Y Eliseo en realidad a veces no se menciona tanto, pero creo que hizo mucho más milagros que Elías, aunque no sea ese el criterio para uno manejar. Lo cierto es que eran siervos del Señor y Dios lo usó para eso. Amén. Después alguien más resucitó, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan?
Aquel que se durmió, escuchando. Amén. Pero no habla igual de resucitar, que lo resucitó. Sí, pero murió. Que lo despertó. Claro, como en el caso de Jesús cuando resucita a la niña. Sí. Y Jesús dice, la niña no está muerta sino duerme. Sí. Hay un término que Jesús usaba. Lo mismo cuando habló de Lázaro. Sí. Y los discípulos decían, bueno Señor, porque Jesús le dijo, no, Lázaro duerme. Y los discípulos decían, bueno Señor, si duerme va a despertar. No hay necesidad de ir hasta allá. Pero está hablando de la muerte también. Amén. Y Pablo, el apóstol Pablo resultó a Eutico, creo que era su nombre. Aquel que Pablo se extendía predicando, mucho más que yo, porque él empezó creo que en la tarde, siguió hasta la madrugada predicando. Y Eutico estaba sentado en una ventana por allá arriba, creo del tercer piso, se duerme y se cae. Amén, pero el Señor hace un milagro ahí. Lo cierto es que estamos hablando de la resurrección. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los que volvieron a la vida, otra vez volvieron a morir. El único que no volvió a la tumba fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús es el primogénito entre los muertos, dice Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5. En la Biblia habla de dos resurrecciones. Primero la resurrección de los santos para estar con el Señor, que dice San Juan 5:29. Y segundo la resurrección de los malos, que dice Hechos capítulo 24, versículo 15. Dos tipos de resurrección. La resurrección de los santos para estar con el Señor, San Juan 5:29, y la resurrección de los malos, Hechos 24:15. Bendito Dios, aleluya. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Así que nosotros esperamos salir a resurrección de vida. Amén. Gloria al Señor. En el caso de que muéramos y vayamos a estar con el Señor. Pero ¿qué dice Hechos 24:15? Aleluya. Hay varios temas que vamos a ver hoy con respecto a la muerte y la resurrección. Hechos 24 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amén. Eso es lo que predicaba Pablo y tuvo conflicto a la hora de predicar estas cosas porque se levantan. Siempre a uno no le va a gustar, ¿no es cierto? Sobre todo el religioso que no está dispuesto a cambiar, que solamente defiende su religión sin importarle al final si es cierta o es mentira. Y eso le pasará al apóstol Pablo, pero que les quede claro, decir, que al final del camino, digamos, va a haber resurrección de los muertos, así sea para vida o para la muerte eterna. Amén. Estoy hablando de castigo eterno. Los muertos en Cristo resucitarán 1000 años antes que los muertos sin Cristo. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo, cuando venga el Señor Jesucristo, ¿quiénes son los primeros? Porque en la venida que esperamos, el arrebatamiento, Jesús no va a tocar la tierra. Eso va a ser 7 años más tarde. ¿Cuándo es que Jesús va a tocar qué va a pasar en el arrebatamiento? Jesucristo va a venir hasta las nubes, dice. Y ahí nos va a esperar a nosotros, que lo cantamos en nuestros coritos. Pero dice también que ¿quiénes son los primeros que van a ascender a las nubes? Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Le dice los que hayamos quedado pensando que tal vez Jesús venía mientras Él estaba en vida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pregunta. Sí. O sea, ¿ese acontecimiento es el mismo día o pasa un tiempo? ¿Cuál acontecimiento? Eso, porque dice primero resucitar. El mismo momento. Solamente que esos van a ir un ratito antes que nosotros. Pero eso es en el mismo día, sí. Sí, porque Jesús desciende hasta las nubes y ahí dice los muertos en Cristo son los primeros que el Señor los va a recuperar. Algunos murieron tal vez calcinados por ahí, otros hace mucho tiempo, y van a ascender a los cielos, a las nubes, y ahí sí vamos nosotros con el Señor. Creemos que va a ser de esa forma. Amén. Gloria al Señor. Así que, pero lo que sí va a ser en distintas oportunidades es el caso de los que van a ser resucitados para ser condenados en el juicio del gran trono blanco. Eso va a ser 1000 años después, porque va a ser hasta después del milenio. Ahí sí todos van a ser juzgados para irse al infierno, pero como Dios es justo le va a decir por qué, le va a explicar, porque algunos es cierto que dicen, no, pero a mí nadie me habló, tal cosa, tal otra. Ahí el Señor le va a mostrar, tal día y tal hora tuviste la oportunidad, tal vez más de una vez, seguramente tuviste oportunidad, no quisiste, y ahí van para el juicio del gran trono blanco antes de ir a ser condenados por la eternidad. La resurrección será integral, o sea, el cuerpo se levantará
los fieles tendrán un cuerpo glorificado. Dice 1 Corintios 15, 35 al 41. Los malos tendrán un cuerpo transformado con relación a lo que antes tenían, pero habilitados para la condenación eterna. Dios va a ser totalmente justo. Daniel 12:2, creo que ya lo leímos hoy. Los creyentes tenemos una gran esperanza de la transformación de este cuerpo, ya sea en el rapto o en la resurrección de los muertos. Amén. De una u otra forma el Señor va a transformar nuestro cuerpo. Va a ser un milagro tras otro, y un milagro extraordinario el tema del asunto de que los muertos resuciten, porque hay muchos de nuestros hermanos que nos precedieron que fueron martirizados, ¿cierto? Fueron quemados, y algunos murieron en tragedia. Porque parte de lo que estamos viendo, hermanos, que Dios tiene un concepto que a veces a nosotros nos cuesta entender acerca de la muerte. Porque para nosotros es una terrible tragedia muchas veces. Sin embargo, para Dios, dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Es decir, para Dios es algo precioso recibir a los que mueren en Cristo. Amén. Para Dios, y lo bíblico acerca de la muerte es más bien separación. Amén. Separación es lo que significa y hemos leído. Gloria al Señor. Repito, los malos tendrán un cuerpo transformado con relación a lo que antes tenían, pero habilitado para la condenación eterna. Amén. Los creyentes tenemos la gran esperanza de la transformación de este cuerpo, ya sea en el rapto o en la resurrección de los muertos. Y vamos con lo tercero que les dije que íbamos a hablar, es acerca de la teoría del purgatorio, que para nosotros sabemos que no es cierta, pero está bueno saber qué dice la Biblia acerca de esto. Los impíos no serán aniquilados en el mundo venidero, tampoco tendrán una oportunidad de salvación mediante un proceso purgatorio en el fuego eterno, que es lo que enseña en este caso los católicos, y no sé si alguien más cree esta mentira. Todos los pasajes bíblicos con respecto al mundo venidero hablan con claridad de dos destinos: el camino de la perdición y la puerta estrecha de la vida, la cizaña al horno y el trigo al granero. Mateos 13:30 y del 41 al 43. Las vírgenes insensatas son dejadas fuera y las prudentes reciben entrada. Siempre son dos lugares, ¿cierto? Amén. Mateo 25 del 10 al 11. El servidor infiel a las tinieblas de afuera y el servidor fiel entra al gozo del Señor. Amén. Solamente dos lugares. Mateo 25 del 14 al 30. Los malditos al fuego eterno, los benditos a la vida eterna. Mateo 25 del 33 al 46. El rico malvado al infierno y Lázaro al seno de Abraham. Lucas 16, 22 al 23. En la resurrección, unos para la vergüenza y confusión perpetua y otros para la vida eterna. Daniel 12:2, que lo hemos leído, y Juan 5:29, que también lo leímos. Los impíos arrojados al lado del fuego y azufre, y los elegidos entrarán a la Jerusalén celestial. Con todos estos versículos es claro que no hay lugar intermedio, que es lo que creen del purgatorio. Y hermano, ¿no les parece tan injusto como esos hacen? Y a veces uno escucha de esas misas que hacen de alguien que murió, y bueno, el caso de las indulgencias, ¿no es cierto? Que una de las cosas que enseñaron hace cientos de años, empezaron a enseñar, era que cuando ellos ponían, ¿cierto? Como que el que tiene plata puede salvar a su familiar. Ellos ponían, decían que cuando la moneda, decía uno de los que enseñó esta herejía de ellos, porque precisaban plata para la reconstrucción de una de sus iglesias allá en Europa, entonces decían que cuando la moneda tocaba el fondo es que el alma salía de él. Esa era una de las mentiras que ellos enseñaban. Y la gente creía, no sé qué es peor, como en el día de hoy. Amén. Pero la Biblia nos enseña claro que solamente hay dos destinos, que no hay otro lugar, que Dios es claro, es blanco o es negro. Amén. Y en nuestro caso, hoy decidimos, pero los lugares son o el cielo o el infierno. Con todos estos versículos es claro que no hay lugar intermedio. El purgatorio es un medio lucrativo de la religión. El castigo eterno del infierno es tan temible que todos debieran tener interés de evitarlo. Yo he escuchado a poca gente, pero mi cuñado, hermano Ricardo, me acuerdo que él cuando cuenta su testimonio cuando se convirtió, creo que tenía 18 años o por ahí, y unos muchachos le hablaron. Y cuando le hablaron del infierno. Y él dice que por dentro decía, yo no quiero ir para ahí. No sé si entendía tantas otras cosas del Evangelio, pero una de las cosas que él pensaba, yo no quiero ir para ahí. Y hermanos, ¿qué es lo que hace el diablo para engañar a los incrédulos, a los mundanos? Es siempre tratar de entretenerlos en cosas para que no trate de centrar su atención en lo que va a hacer eso. Porque hermanos, Jesús habló más del infierno que del cielo. Y si usted ve lo que habla del infierno, es algo terrible. O sea, no hay dolor en este mundo que se compare con eso. Vieron que ahora hablan del tema de que está esto que hablaba de la eutanasia.
porque le llaman como la muerte digna. Pero hermanos, acá no se termina nada. Si esa gente supiera que se quiere adelantar al tiempo de Dios para su muerte, aunque Dios sabe todas las cosas, para ir a un castigo de un dolor mucho más grande que el que supuestamente están experimentando en esta tierra, seguramente no tomarían esa decisión. Por eso qué bueno es que hablemos todo lo que dice la palabra del Señor. Todo el Evangelio. Hoy predomina el buscar a Dios, que Dios te va a cambiar la vida y Dios te va a bendecir. ¿No es cierto? Y no es solamente eso, aunque Dios nos cambie la vida, por supuesto. Dios nos transforma y nos bendice. Pero hay que hablar de esta realidad también. Amén. Gloria al Señor. Dios no quiere que usted vaya a ese horrendo lugar. Que dice San Juan 3:16. Ni precisa buscar. ¿Todos saben San Juan 3:16? Porque de tal manera Amén. amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Para. que no se pierda Amén. No se pierde, no tiene vida. Amén, porque ahí está lo importante. ¿Para qué Dios mandó a su Hijo? Yo creo que les comenté en un libro que hay, o se llamaba Jesús no murió para hacerte feliz, porque en ninguna parte dice eso. Dios nos entregó a su Hijo no para que seamos felices, aunque lo somos, y nos hace las personas más felices del mundo, recibir a Jesús. Pero el propósito más grande no fue para hacernos felices, sino para que tenga vida eterna, para que no nos pierdan. Si hoy no pasa, pero si hoy fuéramos una persona feliz, pero nos perdiéramos, ¿de qué sirve? Si hoy fuéramos las personas más sanas del mundo, sin ningún tipo de problema, toda nuestra familia completamente sana, pero al final fuéramos a ese lugar, ¿de qué serviría? ¿No es cierto? Por eso nosotros tenemos, como alguien decía, un cielo que ganar y un infierno que perder. Porque hermano, nosotros, por supuesto, nosotros queremos irnos para allá arriba. Si hoy en día sentir la presencia del Señor, tener experiencia con Dios, son lo mejor que nos puede pasar. ¿Cierto? La satisfacción de sentirnos salvados, redimidos. La presencia de Dios, el gozo que Dios nos da, la paz que nos da. Si eso no podemos explicarlo, ¿cuánto más no será en los cielos? En la misma presencia de Dios, donde estaremos cara a cara con Él. Esto es fuerte, pero dice, si usted desea ir al infierno, puede. Si desea escapar de Él, también puede. Usted decide. Esto es un mensaje muy evangelístico, ¿no? Recuerde que después de la muerte no hay escape ni oportunidad, no hay purgatorio. La oportunidad es ahora y aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados. Amén. Vamos ahora a hablar más claramente acerca del infierno. El infierno, lugar de tormento eterno. El infierno es el lugar usado por la Sagrada Escritura para designar la suerte de los no arrepentidos en el mundo venidero. Los no creyentes tendrán su recompensa, pero en un estado de condenación eterna. Así lo enseña la Biblia. Lugar de confusión perpetua. Daniel 12:2. Lugar donde el fuego no va a ser apagado. Esto sí lo vamos a leer porque Daniel leímos recién. Marcos 9:43. Horno de fuego. Escuche y puede buscar las otras citas. Mateo 13 del 41 al 42. Lugar de lloro y crujir de dientes. Mateo 22:13. Las tinieblas de afuera. Mateo 8:12. El castigo de fuego eterno. Judas, el anteúltimo libro de la Biblia, versículo 7. El lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Con todas estas descripciones se ve que el infierno es una horrenda realidad. Amén. Hermano, Sí. perdón. El Viejo Testamento también habla del infierno, ¿no? Sí, le llama Tiene un montón de otros. Seol. el Seol o el Hades, porque uno Ahí lo va. usaban los hebreos y otro los griegos. Por eso en el Nuevo Testamento Porque usan... Joab cuando se asió de los cuernos de cuando Salomón mandó matar a Joab, era. Sí, Se asió de los sí, cuernos. sí. Que dice que se iba, pero no sabemos, no sé si se iba para allí. Claro, porque también a veces le usaban como el lugar de los muertos. Porque hasta el salmista, uno va a los salmos, a veces lo usan como lugar de los muertos, sencillamente. Pero si no, generalmente era para... Solo que el Antiguo Testamento creo que es el que habla de ¿cómo dijiste recién el nombre? Del Seol. Y el Nuevo Testamento habla del Hades, ¿cierto? Porque un término creo que usado por los griegos, que se escribió en griego el Nuevo Testamento, y el Hades que fue escrito en hebreo por el Antiguo Testamento. El mismo infierno que es ahora el Hades y el... No, antes de que hasta Jesús se cree que fue como lo explica la parábola de el rico y Lázaro. Se cree que estaban en un lugar determinado, puede ser abajo, pero separados, como dice, por una gran cima.
Amén. Jesús menciona el paraíso también, cuando Amén. está en la cruz. Claro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a partir de allí creemos que Jesús se lo iba a llevar hacia el cielo. Aunque Jesús esos días, cuando murió, dice la Biblia que él fue y predicó en los lugares, dice, encarcelados, ¿cierto? Las tinieblas. Amén. Predicó porque una cosa es nosotros que vivimos después de Jesús, pero otra es los que vivieron antes de Jesús, que lo hicieron por fe. Y algunos que no creyeron, el Señor dice que fue y predicó allí a los espíritus encarcelados. Solo porque Dios es justo y para que ninguno tenga excusa al final. Amén. Pero sí está bueno lo que dice nuestro hermano, porque hasta Jesús fue de una forma. Dice Abraham, que le dice al rico que estaba en la parte de tormento, que sería el infierno, le dice, manda a Lázaro porque lo veía a lo lejos, pero solamente que lo veía disfrutando a Lázaro y él estaba padeciendo el tormento. Entonces puedes mandar para que moje mi llaga porque estoy sufriendo, parafraseando la historia y la situación, estoy sufriendo en este castigo. Y dice, no, porque tú recibiste tus bienes en vida y Lázaro males, pero ahora Lázaro es consolado acá y tú atormentado allá. Y dice, además una gran cima está puesta entre nosotros. Tal vez ahí o el Señor en ese momento le permitió que vea cómo era la diferencia. Siempre estuvieron separados, pero después el Señor se llevó a los suyos se los llevó a su presencia del cielo. Eso es una duda. ¿Eso era como una parábola? No. Pero era como, se veían. El malo, el que estaba atormentado, veía. Claro, eso es lo que entendemos por esa. Algunos dicen que es parábola, nosotros creemos que no. Sí. Algunos dicen que es parábola porque se menciona el nombre de la persona y en las parábolas no se mencionaba el nombre. Nosotros creemos, yo he escuchado una prédica de Luis B. Ortiz que predica sobre eso como no parábola, como una historia. Pero lo cierto, no sabemos si siempre o en ese momento le permitió Dios que vea, si no tal vez siempre se pudieron ver. Eso era antes, hasta Jesús. Amén, hasta Jesús. Después el Señor cuando resucitó entendemos que se llevó a todos los justos a su presencia, al cielo. Amén, gloria al Señor. Si alguien más tiene preguntas puede decirlo, o aportes también puede decirlo. Gloria al Señor. ¿Alguien leyó alguna de las citas que dimos? ¿Cuáles tienen? Marcos 9:43. Mateo 13, 41 y 42. ¿Y San Judas cuánto era? Judas, versículo 7. Mateo, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, así será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Cómo se le llama el infierno? El horno de fuego. ¿Qué otra cita tienen? Marcos 9:43. Sí. Si tu mano te fuera ocasión de caer, cortala. No te entrar en la vida mancha que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Amén. ¿Cómo se le llama al infierno? El lugar donde el fuego no puede ser apagado. Mateo 22:13. Judas, versículo 7. Y Mateo 8:12. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. El castigo del fuego eterno. ¿Otra cita? Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí serán el lloró y el crujir de dientes. Amén. Así que le llama al infierno las tinieblas de afuera. Amén. ¿Alguien más tiene alguna otra cita? Si no seguimos. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. ¿Cómo se le llama al infierno? El lago de fuego. Ahí donde va a ser lanzado Satanás también al final. Porque el milenio él solamente va a ser atado durante 1000 años, pero después va a ser lanzado al lago de fuego. O sea que él también no es que va a atormentar a los incrédulos sencillamente, sino que él también va a padecer el castigo. Hermano, sí. Iba a preguntar, el milenio no es en la tierra, es el milenio contra los santos. Sí, lo que pasa es que en el milenio va a ser todo como restaurado. ¿Vio cuando dice que el león va a jugar con el cordero? Que eso es lo que usted va por ahí. Los testigos de Jehová hablan solo de eso. Incluso los folletos dice todo
todo eso, pero ellos lo interpretan de otra forma, digamos. Pero aquí en la tierra. Pero aquí en la tierra, sí. Solamente que esa tierra va a ser como restaurada, ¿no es cierto? Sí, los nuevos y tierra nueva, como dicen. Seguro. Sí, los nuevos y tierra nueva. Claro, porque dice que Dios no va a castigar más la tierra como antes, pero sí va a ser todo esto purificado por el fuego, va a ser todo nuevo el Señor aquí en la tierra. Y lo que vamos a hacer los salvados es que vamos a gobernar con el Señor durante esos 1000 años. Para que ellos... Después de los 7 años. Seguro, después de los 7 años de la tribulación. Ajá, en ese lugar. Pero todo va a ser... Y es algo increíble, eso tenemos que hablarlo, alguna vez lo compartimos, pero es algo increíble cómo en el milenio, sin las plagas que hoy hay, como todo restaurado, cómo todavía esos que quedaron de la tribulación pasan para el milenio, todavía muchos le van a fallar a Dios. Y yo creo que es una de las pruebas de que no es todo el diablo, porque el diablo va a estar atado. Se va a hacer soltar al final de los 1000 años y ahí va a intentar engañar y va a lograr engañar a muchos todavía para llevarlos para su ejército, para la guerra final de Gog y Magog y todo eso. Pero muchos que fueron arrebatados. ¿Cómo? Los arrebatados no van a estar en el milenio, van a gobernar, ojalá a gobernar en el cielo. Van a estar los que pasan de la tribulación, como muchos judíos y demás, ¿no es cierto? Que pasen a la tribulación, al milenio. Pero aún así en ese momento se va a ver la maldad humana, no la del diablo, la maldad humana, que el ser humano también es malo, que a veces es cierto y se rebela contra Dios, no todo por obra del enemigo. Amén. Aún estando todo, porque el milenio va a ser un mundo que hoy en día desearíamos tener y experimentar, sin las plagas y las cosas que se ven hoy día. Porque dice que el niño morirá de ¿cuánto es que dice? De 1000 años, ¿cierto? Se van a restaurar muchas cosas. Gloria al Señor. Bien, lo más horrendo de la condenación eterna será ser excluido eternamente de la presencia de Dios y de su gloria eterna. Hoy día como que incluso algunos dicen, no, como que hoy no, mañana sí, como que piensa que siempre va a haber oportunidad y de alguna otra forma Dios es misericordioso, estamos en el tiempo de la gracia, mientras todavía no venga, le vuelva y nos vuelve a dar otra oportunidad. A veces en nuestro caso también, aunque no sea algo grave, pero en cosas que uno posterga y a veces no nos damos cuenta que jugamos con nuestra salvación. Pero de esto estamos hablando de ser excluidos permanentemente de la presencia de Dios, de que no va a haber mañana una oportunidad para volver a sentir a Dios, para volver a hablar con Dios, ¿cierto? Es una exclusión total de Dios y de su gloria eterna. Amén. El sufrimiento en el infierno lo soportarán los perdidos en cuerpo y alma. Es decir, van a sentir totalmente el dolor, no es que va a ser un ser espiritual solamente. Amén. Ya leímos Daniel 12:2. ¿Alguien puede Romanos 2 del 8 al 9? Así vamos a empezar a hablar del cielo, Pablo. Romanos 2 del 8 al 9. Pastor, Sí, hermano. ¿el diablo está en el cielo junto con Dios o otra parte? No, el diablo está en el infierno, pero él puede rodear, porque él ahora no está atado, va a pasar en 1000 años que lo va a atar. No, pero no, el diablo está desde que se rebeló contra Dios en el cielo, fue lanzado para el infierno y anda, él tiene libertad para andar, ¿no es cierto? En la tierra. La única diferencia es que él no es omnipresente, él tiene sus demonios, Dios puede estar en todas partes, el diablo no, ¿cierto? Pero el diablo tiene recuerden que él le arrastró la tercera parte de los ángeles, entonces tiene sus demonios por todos lados. Cuando lo tiró, que dijo que lo tiró a la tierra, fue Sí. a la tierra, por eso yo le decía a la tierra, porque como cuando lo tiró por abajo, fue a la tierra que lo tiró. Claro, pero él puede andar por todas partes, o sea, decía que no es omnipresente, pero puede trasladarse, porque Sí. también es un ser espiritual, ¿no? Sí. Romanos 2, del 8 al 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Amén. Es decir, que recompensa bienestar para el que hace lo bueno, para los salvados, pero para el que hace lo malo, dice, ¿cómo que dice esa parte para el que hace lo malo? Ira y enojo, creo. Ira y enojo. Eso es lo que van a experimentar. Tribulación y angustia. Tribulación, angustia. Amén. Terrible.
No se compara. Así que no podemos comparar lo bueno de esta vida con lo bueno del cielo, tampoco se puede comparar lo malo de esta vida, no tiene comparación con lo malo y lo difícil del infierno. ¿Quedó claro el asunto del infierno? Que es el infierno un lugar de tormento eterno. Vamos a hablar del cielo, y ya vamos a ir terminando. El cielo es hogar eterno de los redimidos. Así como los impíos estarán confinados a un lugar de tormento eterno, los justos moraremos eternamente en las mansiones eternas. ¿Se acuerdan de Jesús? Voy a preparar lugar para ustedes. A esas mansiones se les llama el cielo de Dios. Es el lugar de inigualable belleza en el universo, habitado por Dios en la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También viven los ángeles. Eso sí, allí es la morada eterna de los justos, aquellos que en su vida recibieron a Jesucristo y aceptaron el Evangelio. Vamos a ver algunas citas de la Biblia. El cielo es llamado el paraíso celestial, que decía el hermano. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Génesis capítulo 28, versículo 17. Mateo 5:12 y Mateo 23:9. Varias citas hay. Segunda de Corintios 2:4. 12 de 2 al 4. El cielo es llamado el paraíso celestial. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 12 del 2 al 4. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado a los hombres expresar. Amén. ¿Qué experiencia? ¿Quién tuvo esa experiencia? Porque él, para no mencionarse a sí mismo, dice: conozco un hombre que en el cuerpo no lo sé, fue en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso de Dios, dice, ¿no? Al cielo. Está hablando de él mismo, que tuvo esa experiencia. Porque después él termina hablando de que para que él no se enaltezca por las visiones y las revelaciones de Dios, Dios le dio un aguijón, dice. Un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Mire, viendo que nosotros en el apóstol Pablo no hallamos ningún rasgo o rastro de orgullo, pero Dios conoce los corazones y Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Más allá, no terminó todo en el aguijón que él sentía, sino que dice la Biblia que Dios le dijo que en tu debilidad mi poder se manifiesta. Bástate mi gracia, le dice Dios al apóstol Pablo. Las otras citas que di: Mateo, ¿cuánto? 5, 12. Génesis, ¿cuál era, hermano? 28, 17. Mateo 5. 5, 12. versículo 12. Gozo y alegrados porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguen a los profetas y fueron antes de vosotros. Amén. Eso va a ser en el cielo. Gozo y alegría será sobre vuestras cabezas. Hoy leímos también algo similar. Vuestro galardón es grande en los cielos, dice. Después dijimos Génesis 28, 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. La experiencia que tuvo Jacob allí cuando él se acuesta sobre un lugar en Betel, justamente casa de Dios, le llama después, y empieza a ver una escalera que ángeles subían y bajaban. ¿No es cierto? Y digo: qué terrible, yo no sabía, esto es casa de Dios. Amén. Qué lindo, gloria al Señor. Después de una cita más, Mateo 23, 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. ¿Eso Mateo 23, 9? Sí. Bien. Cristo descendió del cielo y allá volvió. Desde allí intercede por los santos, dice Juan 3:13, Hebreos 1:3. Nuestro Señor volverá desde el cielo a juzgar a vivos y a los muertos. Mateo 24:30. En el cielo también nuestro Señor prepara la morada para todos los hombres y mujeres que le sirven en esta tierra. San Juan 14, del 1 al 3. El Señor les dice:
no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Creen en Dios, crea también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pero dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Amén, gloria al Señor. En el cielo también nuestro Señor prepara la morada para todos los hombres y mujeres que le sirven en esta tierra. En el cielo veremos a Dios cara a cara y le adoraremos eternamente. Qué privilegio vamos a tener. Ya lo tenemos de servirle, de adorarle, pero de verle cara a cara todavía no. Apocalipsis 21, 22 y 1 de Juan 3, 2. Apocalipsis, los dos al final de la Biblia. Apocalipsis 21, versículo 22 y 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Le veremos cara a cara y le adoraremos eternamente. Gloria de Dios nos ayude. Amén. Tenemos que llegar allá. Amén. Alabado sea En Dios. ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Amén. El Señor será nuestro templo. Dice que no va a haber necesidad ni de luz ni de sol, porque Dios mismo nos va a iluminar. ¿Qué dice 1 de Juan 3:2? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén, gloria a Dios. Qué lindo, le veremos tal como Él es. Dios ha establecido quienes no entrarán al cielo, pues suficiente ha sufrido con la rebelión y desobediencia del hombre. Esto viene desde Génesis. ¿Se acuerdan cuando Dios manda a Noé que construya el arca? Primero dice que el Señor ya estaba, que dice, no contenderá mi espíritu siempre con el hombre, porque el hombre es carne. Amén. Y en ese momento dice que vio que la maldad del hombre era en extremo, se había multiplicado en extremo. Amén. Y hasta el día de hoy el Señor sigue soportando la rebelión del hombre. El cielo es un lugar de eterna felicidad y bendición. Pero lo que hace el cielo tan hermoso es la presencia de Dios. Si deseas tener esta dicha eterna, ama, sirve y sigue a Jesucristo sin reservas. Amén. Y ahí terminamos, hermanos. Que Dios nos ayude. Lo repito, el cielo es un lugar de eterna felicidad y bendición, pero lo que hace al cielo tan hermoso es la presencia de Dios. Si deseas tener esta dicha, ama, sirve y sigue a Jesucristo sin reservas. Amén. Vamos a orar al Señor. Que Dios nos ayude. Tenemos que llegar allá. Amén, tenemos que llegar allá. Amén, vale la pena cada esfuerzo, hermano. Hasta vale la pena cada lágrima. Si es por llegar allá, si es con tal de agradar a Cristo, hermano, vale la pena todo lo que nos toque vivir. Sea momento de dolor, de sufrimiento, de soportar injusticia. Todo vale la pena con tal de llegar allá. Porque lo más hermoso es que estaremos para siempre con el Señor, como dice la Biblia. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra que es tan hermosa. Qué lindo es, Señor, cuando leemos